pantalla me está creando un pequeño problema que quiero arreglarlo para que usted lo pueda ver perfectamente. Ok, sabe que este es el nombre del tema. No, eso es lo que no quería que apareciera de esta manera, porque quiero que usted lo vea en pantalla completa. Vamos a ver, déjeme ver qué puedo hacer acá. Ahí está, gloria a Dios. Ese es el tema que le quiero hablar, así le titulé en base a lo que el Señor estuvo hablando en mi corazón, pidiéndole al Señor que me hablara para poderle hablar a usted. Los derramamientos del Espíritu Santo. Porque tenemos que saber, hermano, que estamos en un tiempo que estaba profetizado. Desde hace más o menos, yo aquí lo tengo en un esquema, se lo voy a mostrar, estaba profetizado desde el libro de Joel, que el Señor habría de traer un tiempo, que es este, hermano. Y eso es algo glorioso, eso para mí es, pero permítame usar la palabra, es fascinante. Saber que a mí me tocó vivir el cumplimiento de una profecía, que el profeta, como Joel y otros, dice la Biblia, que inquirieron, preguntaron para quiénes estaban escribiendo aquellas cosas que estaban recibiendo. Y usted puede decir ahora, esas cosas que ellos no supieron para quiénes escribían, somos nosotros. Somos nosotros, hermano. Nos deberíamos de sentir muy dichosos, bastante dichosos, porque ese derramamiento que fue profetizado en el libro de Joel, ahora lo estamos, bueno, ese es el punto. La verdad es por eso el tema. Es que iba a decir, lo estamos viviendo nosotros, pero la pregunta es, ¿será que lo estamos viviendo? ¿Será que lo estamos viendo? Por lo cual, viviendo. Porque, hermano, derramamiento del Espíritu Santo no es gritar. Aunque si uno de la emoción cantando o adorando puede gritar, y eso es lícito, eso no es problema. Por lo menos aquí sí dejamos que llore, que grite, que chifle, que dé vueltas, que se tire, lo que usted quiera. Claro, hágase todo decentemente y con orden, en un orden definitivamente. Ahora, porque ahorita no se va a poner a alabar usted o adorar, ahorita es tiempo de escuchar la palabra. Pero para alabar a Dios no debe de haber, hermano, ningún tipo de problema. Pero la cosa es que nosotros estemos pidiéndole al Señor poder ser partícipe, de poder ver de aquello que quedó escrito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en ese derramamiento del Espíritu de Dios nosotros verdaderamente estemos viviendo esas sobrenaturalidades que vivió la gente que quedó escrita en el libro de los Hechos. Que vieron, hermano, gente que vio cojos levantarse, ciegos abriendo sus ojos, gente que no escuchaba, que se le destapaban sus oídos en el tiempo del Señor. Yo, hermano, creo que eso puede ser visto en este tiempo. Claro, primero espiritualmente, primero que nuestros ojos se abran en los espirituales, para que no seamos engañados por aquellas cosas que podamos estar viendo y escuchando con nuestros oídos. Porque mucha gente seguramente se puede parar a hablar en nombre del Señor, pero ¿será que está hablando Dios? Esa es la pregunta. Entonces necesitamos nosotros saber un poquitito de lo que dice la Biblia acerca de la profecía que se dio y lo que en este tiempo deberíamos de estar nosotros viendo, viviendo, y si no, pidiendo. Hasta en rima me salió. Pidiéndole a Dios. Porque si no, solamente va a ser algo que quedó escrito en la palabra, pero que nunca salió y se metió en nuestra vida, por lo cual la estábamos viviendo. Entonces, pero antes de poner el esquema, quiero leerle este versículo. Porque mire lo que dice en la Biblia en un versículo que usted sabe seguramente. Y yo se lo quiero recordar. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Oh, paremos un rato, porque fíjese que qué tremendo, porque ahí no ha venido el Señor, por lo cual el Espíritu y la esposa están diciendo ven. Pero interesante
que esa entidad que está a la par del Espíritu de Dios ya tiene estatura de esposa y no ha venido, no ha regresado aún a recoger a esa entidad que no es toda la iglesia, es solamente un grupo de gente. De toda la iglesia solamente un grupito pequeño va a alcanzar esa estatura, porque ahí no solamente hermano, es una entidad, es una estatura espiritual. Ah, sí, porque en el Cantar de los Cantares hay concubinas, bueno, hay doncellas, hay concubinas, hay reinas y está la única, la perfecta, la amada. ¿A quién? La amada. Entonces nosotros tenemos que transitar por esas estaturas. Son, si usted quiere, fueron personas en su momento que Dios utilizó para ponerlas de ejemplo, pero son estaturas también. Y entonces yo veo ahí que no ha venido el Señor y hay una entidad que alcanzó la estatura de esposa. Ya no es doncella, no es concubina, no es reina, es esposa. Pero alcanza la estatura cuando se le ve a la par del Espíritu Santo. Y las dos empiezan a clamar teniendo una sola voz, diciendo: ven, Señor Jesús. Bueno, ese es otro versículo, ¿verdad? Pero es contextual a este. Entonces, cuando la amada alcanza esa estatura, se le ve hablando junto al Espíritu Santo. Qué tremendo que tú, cuando llegues a hablar con estatura de esposa, no vas a hablar por ti mismo. Vas a hablar lo que el Espíritu te diga. Y yo no sé si eso te alegra, pero a mí me alegra mucho, hermano, porque nosotros somos humanos y a veces se nos salen cosas que no se nos tenían que salir, pues, de la boca, pues. Y cuando sentimos ya dijimos cosas que no teníamos que decir. Eso quiere decir que todavía nos hace falta alcanzar esa estatura en la plenitud, en una plenitud. O en plenitud, perdón. Entonces es necesario estar recibiendo la llenura de esa persona llamada Espíritu Santo. Las llenuras y los derramamientos para que un día tengamos una sola voz con Él y lo que Él diga, nosotros lo digamos. Por eso la importancia de los derramamientos, hermano. Por eso la importancia de que cuando nos reunamos aquí, en lo que hoy le llamo nuestros ágapes, nuestras reuniones de amor, de manifestación de amor hacia Él, verdaderamente el Espíritu de Dios esté derramando. Porque si solamente venimos a cantar unos cuantos cantos, oír un sermón, renuncio en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y nos vamos y nada pasó, espiritualmente hablando. Perdimos nuestro tiempo, hermano. Y yo no quiero venir a esos, le ando rogando a Dios siempre que nosotros realmente vivamos lo que vivió la iglesia del principio para empezar. Para empezar. Porque esta casa, la casa postrera, dice la Biblia que Dios nos va a permitir que alcancemos una mayor gloria que la casa primera. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia, o sea que lo que nos espera a nosotros es más de lo que vivió la iglesia al principio. Y lea lo que vivió la iglesia al principio, hermano, cosas tremendas, pero tremendas. Entonces ahora sí le muestro el esquema que le quiero mostrar acá. El derramamiento del Espíritu Santo, para que usted vea la secuencia bíblica de cómo el Señor en Joel capítulo 2 y versículo 28, y lo vamos a leer. Este libro fue escrito 835 años antes de que se diera el soplo de Cristo sobre los discípulos, sobre los cuales les dijo en Juan capítulo 20, versículo 22, que soplándoles recibieron el Espíritu Santo. O sea, ellos no recibieron el Espíritu Santo por primera vez en Hechos capítulo 2. Por lo cual ellos recibieron una doble porción. Los mismos. Porque los mismos que estuvieron con Jesús resucitado, y los cuales ellos les sopló en Juan capítulo 20, los mismos estuvieron en el aposento alto. Y un poco de gente más, pero por lo menos los de Juan capítulo 20 estuvieron en Hechos capítulo 2 en el aposento alto.
Pero lo que quiero ver es la secuencia de lo que Dios empezó a decir desde 835 años antes. ¿Y dónde sacó ese número, hermano? Bueno, usted sabe que gracias a Dios, ¿verdad?, que nos alcanzó este tiempo, y a aquellos que el Señor nos ha dado este ministerio, la palabra, pues también hay muchos recursos, hermano. Y hay un programa que nos permite calcular el tiempo en el cual fue escrito el libro de Joel y el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. De ahí que los 835 años de la profecía de Joel hasta el Señor Jesús, año 33 más o menos. Entonces, leamos el versículo para que estemos en autos todos. Joel capítulo, ¿qué le dije? Capítulo 2 y versículo 28, ¿verdad? Mire, yo sé que es un versículo que usted se lo sabe, pero leámoslo. Y sucederá después de esto, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes serán visiones. Este versículo se levanta el apóstol Pedro cuando sucede lo de Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Toma este versículo y explica: lo que ustedes están viendo, señoras y señores, es lo que fue profetizado por el profeta Joel. Y entonces ahora lo estamos viendo, lo que fue profetizado. Tremendo, hermano. Ver el cumplimiento de una profecía es algo glorioso. Y nosotros podemos ser partícipes del cumplimiento de esa profecía una y otra vez. Cada vez que nos acerquemos y le pidamos al Señor, no solamente aquí, en tus devocionales, cuando te pones delante del Señor, cuando oras por los alimentos: Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Ver el cumplimiento de esa profecía en nuestra vida cada día es casi una obligación, hermano. Bueno, no por obligación, sino por deseo. Mejor dejémoslo por deseo. Entonces, transcurre esa cantidad de tiempo y en Juan capítulo 20, versículo 22, se lo leo. Juan 20, 22, es un versículo que leí el día viernes aquí con los hermanos. Desde el 21, vamos a ver, mejor es del 19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Aquí ya está hablando el resucitado. Aquí no está en su ministerio terrenal, es decir, de ungido, sino ya resucitado. Es otro tipo de ministerio que ella está ejerciendo sobre los discípulos brevemente. Y les dice: pasa a vosotros. Esto sigo leyendo. Y dice, y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Diciéndolo, dice: entonces los discípulos se regocijaron al verlo, al ver al Señor. Hermano, entre paréntesis, ¿usted cree que eso es posible en este tiempo? Que Él se aparezca tal y como Él es, se presenta a tu vida. Si tú guardas la esperanza, primero lo crees y guardas la esperanza, un día Dios te lo va a conceder. Pero tiene que verlo en un corazón que lo anhela, que lo cree y que lo anhela. Señor, yo sé que tú crees, yo sé que tú existes, yo te quiero ver. Permíteme un día verte como te vieron esos hombres. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Mire, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Ese fue el primer cumplimiento de aquella profecía que se había dicho antes, que para este tiempo eran 800 años, porque eso fue más o menos en el 833, por ahí aproximadamente. Entonces eso nos deja ver que Dios primero cumple sus promesas. Lo segundo es que las sigue cumpliendo ahora, porque ese es el tema. Entonces, si regresamos acá,
50 días después, porque se tenía que cumplir la fiesta de Pentecostés, que Pentecostés lo que significa es 50. Se da lo de Hechos capítulo 2 y se viene lo que usted ve aquí abajo, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero entonces pasa el tiempo, la iglesia del Señor está creciendo, ha seguido creciendo, gente ha nacido, ha conocido al Señor, está viviendo una realidad de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo y está viviendo entonces ya lo que es el tiempo actual. Y en el tiempo actual, viviéndose esos derramamientos del Espíritu de Dios, tenemos que llegar al punto de dar fruto, el fruto del Espíritu que dice la Biblia que está manifestado en 12, porque son 12 frutos, no son 9, son 12. Y para eso solamente puse la parte inicial en donde se menciona el fruto del Espíritu, pero eso es lo que quiero leerle ahorita. Gálatas capítulo 5. Vamos a ver, Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Mire, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y sigue dando otros atributos, otras virtudes de lo que es llegar a dar el fruto del Espíritu. ¿Por qué le leí esto? Porque nosotros en base a los derramamientos es como vamos a poder realmente dar fruto. Es la única manera. Es a través de los derramamientos como lo vivieron los discípulos, así nosotros lo que tenemos que estar viviendo. ¿Para qué? Para que un día podamos decir esto. Teniendo el fruto del Espíritu en esas manifestaciones que se dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 22, entonces podemos hablar juntamente con el Espíritu Santo, diciendo: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. O sea que el que llega a dar fruto en base a los derramamientos anhela la venida del Señor, la desea con todo su corazón. Entonces, déjeme leerle, había puesto esto, esas son palabras mías en base a una explicación que quiero darle. Cuando la amada del Señor alcanza la estatura de esposa, se le ve hablando junto al Espíritu Santo. Ya lo había dicho, es necesario estar oyendo, hablar y estar siendo llenos, que ese es el derramamiento, para alcanzar la estatura de esposa del Cordero. Entonces yo puse algo al final, esto será posible sí, solo sí, Él se está derramando en nuestras reuniones. Entonces, quisiera leer ahora este versículo para entrar ya de lleno al tema. Porque, hermano, el Espíritu Santo no se va a derramar si nosotros no atendemos este versículo y otros que le quiero mostrar, pero este es uno de los que no quiero dejar de mostrárselo. Porque de nada sirve que nosotros estemos cantando cantos, estarnos reuniendo, si estamos contristando el Espíritu de Dios. Mire lo que dice Isaías 63:10. Mas ellos se rebelaron y contristaron a su Santo Espíritu, por lo cual se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Qué tremendo. No se lo está diciendo a pueblos que habitaban en Canaán, no se lo está diciendo a los filisteos, no se lo está diciendo a Moab, no se lo está diciendo a los hijos de Amón, se lo está diciendo a los hebreos. Entonces, ¿habrá pueblo de Dios que tiene al Espíritu de Dios contristado? Hermano, lamentablemente tengo que decir eso, porque yo no soy quien para acusar, pero ¿habrá pueblo de Dios que está contristando el Espíritu de Él? Sí. Yo lo que le pido a Dios es que nos dé el entendimiento en base a su palabra, para que no lleguemos a una situación así. Porque cuando se entristece el Espíritu de Dios,
nos volvemos enemigos de Él. Y no solamente eso, sino que pelea contra ellos. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel en el desierto, Dios se enojó contra ellos por la necedad, la terquedad, la dureza de su corazón? Entonces algo que contrista al Espíritu de Dios es cuando Dios ve, necedad en nuestro corazón. Cuando Dios no ve humildad. Cuando Dios no ve un corazón, hermano, sensible a las cosas de Dios. ¿Qué es lo que le tenemos que pedir? Justamente eso. Que si tenemos un corazón endurecido, que Él venga y lo quebrante. Y si eso tiene que doler, estar dispuesto a decirle al Señor. Y si eso duele, si eso ya tiene que llegar a doler en base a pruebas y humillaciones que tenga que recibir, que no importe, pero quiero tener un corazón sensible. Porque el que no es sensible contrista al Espíritu de Dios. Porque aquí le está recordando el profeta Isaías lo que vivía el pueblo de Israel en el desierto. Si quieren, leámoslo, los primeros versículos de Isaías 63. Y después le voy a mostrar una involución para aquellos que, habiendo conocido, dice la Biblia, el don celestial, que el don es un regalo. Y ese regalo es el Espíritu de Dios y también es el Hijo. Pero ahorita me estoy refiriendo al Espíritu de Dios. Dice que aquellos que recibieron el don celestial, habiendo blasfemado en contra del Espíritu de Dios, ya para ellos no hay perdón. Y eso es un peligro. Y estoy entrando de lleno al peligro y no a los versículos que son populares, que quisiéramos escuchar todos, sino a aquellos que nos pueden llevar delante de la presencia de Dios y confrontarnos. Y pedirle al Señor no estar ahí. Entonces, si quieren, leamos los primeros versículos de Isaías 63 rápidamente. Isaías 63, primeros versículos. No voy a leer desde el 1, pero quisiera leerle tal vez desde el 7. Dice: las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor. Y la gran bondad hacia la casa de Israel, que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Porque Él dijo: ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán, y Él fue su Salvador. En todas sus angustias Él fue afligido, y el ángel de su presencia lo salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño, mas ellos se rebelaron y contrastaron su Santo Espíritu. Oh, hermano. Entonces, ¿qué es algo, según este versículo que está también en la presentación, que contrista el Espíritu de Dios? La rebelión. La rebelión. Eso está, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios quedó escrito los personajes que en su momento se rebelaron, para que nosotros no nos pasen esas actitudes. ¿Por qué razón? Porque es algo que Dios abomina, la rebelión. Absalón se rebeló en contra de su padre. Caín, de alguna manera, se rebeló en contra de Dios. Y así varios personajes se rebelaron, a los cuales, y no es el tema, nos deberíamos nosotros de preocupar y en su momento por lo menos leer un ejemplo para decir: Señor, yo no quiero llegar a rebelarme en contra de ti, porque contristo tu santo y bendito Espíritu, por lo cual no podría estar diciendo que tengo un derramamiento genuino de parte de Él. Le voy a mostrar ahora la involución que hay en cuanto al Espíritu de Dios y que la Iglesia de Cristo debería de saberlo para no caer en eso. Es una presentación, un slide que yo se lo he enseñado en otras oportunidades. Y yo le titulé: los peligros de no llenarse del Espíritu de Dios. Los peligros de no tener un derramamiento del Espíritu de Dios en este tiempo.
El primero, contristar el Espíritu de Dios. Según el versículo que ya le leí. Por ahí se empieza. Contristándolo. El segundo, apagar el Espíritu de Dios. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 19. Tercero, resistir al Espíritu de Dios. Hechos capítulo 7 y versículo 51. Afrentar el Espíritu de Dios. Eso está en Hebreos capítulo 10 y versículo 29. Número 5, quitar el Espíritu de Dios, porque lo dice el salmista: no quites de mí tu Santo Espíritu. David, cuando le cayó el entendimiento de lo que había hecho y la revelación de lo que podía llegar a sucederle en base no al pecado, a los pecados que cometió, porque no cometió solamente un pecado. El más visible, usted sabe, ¿verdad? De haberse metido con una mujer que era casada. No, él mandó a matar a Urías prácticamente. Y a los que lo rodeaban a él, con tal de tapar la muerte de Urías. Pero entonces él, cuando recibió el entendimiento, entendió que probablemente el Espíritu de Dios se podía apartar, como se apartó de Sansón. O sea que el Espíritu de Dios se puede apartar. Si se apartó de Sansón, que fue un juez. Si se apartó de David, estaba el peligro de que si no se hubiera arrepentido, creo que sí se hubiera apartado. Si potencialmente se podía haber apartado de David, el dulce cantor de Israel, uno de los mayores reyes que ha tenido Israel, ¿cómo no va a ser de nosotros, hermano? Y el número 5, la blasfemia contra el Espíritu de Dios, sobre el cual dice la Biblia que contra eso no hay perdón. Y el último sí se lo quiero leer. Hermano, se lo estoy mostrando para que nosotros no caigamos en esa involución. Habiendo conocido el don celestial, caigamos en una especie de letargo, de adormecimiento espiritual y empezar a involucionar en estas cosas. Que Dios nos guarde. Al contrario, creo que Dios nos los está poniendo enfrente para que recibamos la advertencia, para no caer en eso. Y mucho menos llegar a la número 6. Si quieres, solamente leámoslo. Lucas capítulo, ¿qué es? Lucas 12, ¿verdad? 12:10, gracias. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. No está hablando de la gente del mundo, le está hablando a aquellos que, habiendo conocido del don celestial. Entonces, hermano, quisiera ahondar un poquitito en el tema de la rebelión que dice Isaías. Pero antes, quiero leerle este versículo. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Mire que estaba en Isaías 63, aquellos que contristaron el Espíritu de Dios por la rebelión que tuvieron en Meriba, en Masá y en otros lugares, en Refidim, en el desierto de Sin. Estoy recordando algunos en donde el pueblo se le plantó a Moisés, hermano. Se le plantó a Moisés y también al Señor. Y viene el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y vuelve a alertar al pueblo: no entristezcáis al Espíritu de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que el derramamiento del Espíritu Santo es para que tú recibas un sello. ¿Qué es el sello? El sello es permítame redundar en la palabra, el sello que pone punto y final al proceso de perfección en tu vida. ¿Será necesario los derramamientos del Espíritu de Dios en este tiempo entonces? Sí, porque nos llevan a la perfección, para que cuando Él venga, en el día de la redención, en el día del arrebatamiento, nosotros podamos ser alzados. Pero no hay que entristecerlo.
Y el llegar a entristecerlo viene por causa de la rebelión. Entonces, veamos esto. Me adelanté un versículo por causa del tiempo. La rebelión. Le quiero leer el significado, aunque usted sé que lo sabe, pero quiero leérselo. Según lo que dice este diccionario, dice que es el alzamiento, el levantamiento contra una autoridad o un gobierno. En especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo o sustituirlo por otro. Cuando yo estaba leyendo esto, ¿sabe de quién me acordé? De Absalón. Porque Absalón se levantó en contra de su padre, que estaba en el gobierno, que era rey, para quedarse en el reino como rey. Y hizo un montón de cosas tremendas, hermano. Entonces nosotros tenemos que analizar nuestras palabras y actitudes. Y rogarle a Dios que no haya ningún espíritu de rebelión en nuestro corazón, hermano. No lo digo de usted hacia mí, hermano, aún de mí hacia mi cobertura apostólica. ¿Y sabe cuándo a veces afecta esta situación? Por lo menos pensamientos, cuando uno crece. El crecimiento es necesario, pero es peligroso. Cuando digo crecimiento, me refiero cuando tú creces en conocimiento, cuando crecemos en madurez, cuando crecemos en sabiduría. Si no crecemos en humildad, se nos pueden pasar pensamientos que empiezan como tales, pero pueden llegar a actitudes de rebelión, de alzarse contra autoridades que Dios ha puesto. Y eso Dios lo ve, porque dice la Biblia que toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. Interesante que dice toda. Quiere decir que aquellos que están en una empresa y que son nuestros jefes, seguramente Dios los puso como jefes nuestros para tratarnos. No deberíamos de alzarnos en contra de ellos, hermanos. Solamente porque no son cristianos, no, porque la Biblia dice que ellos son autoridad también puesta por Dios. No para predicarles a usted la palabra, pero sí para darles instrucciones con respecto a un trabajo por lo cual nosotros damos testimonio obedeciendo. Amén. Ok, entonces leamos este primer versículo. Quiero ponerle, yo le hablé de Absalón, pero así, rápido. No quise entrar en el detalle. Donde quiero entrar con el detalle es con los hijos de Coré. ¿Sabe por qué? Porque todos deberíamos de tener un llamado dentro de la iglesia de Cristo. Usted es sacerdote, ¿verdad? Sí, así dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Que Dios ha formado de nosotros un reino. O sea que somos reyes y sacerdotes. Y resulta que Coré se rebeló y Coré pertenecía a la tribu sacerdotal más íntima que había dentro de la tribu Leví. La tribu de Leví se dividía en tres: los gersonitas, los meraritas y los coatitas. Estos que se rebelaron cargaban con los utensilios más sagrados del tabernáculo, pero fueron asusados por otra tribu que ahí dice quiénes eran, y se lo voy a leer. Y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Rubén. Y On, hijo de Pelet, hijo de Rubén. Entonces, dime con quién andas. Dime a quién estás escuchando. Y te voy a decir cuáles van a ser tus actitudes en un futuro. Tenemos que analizar a quién estamos prestando oído, con quién estamos teniendo comunión. Este llamado no es a ser clasista, de ninguna manera. Pero la misma Biblia dice, si quieren leámoslo, que con aquellos, usted seguramente va a encontrar, va a recordar rápidamente el versículo, creo que es 1 Corintios capítulo 5.
Espero llegar rápido ahí. Mire, 1 Corintios 5:9. Para desmentir cualquier pensamiento de que debemos de ser clasistas. Pero sí tenemos que observar, porque miren lo que dice la Biblia. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. Vuelvo a releerlo. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo. Ahí la pone bien cardíaca el apóstol Pablo, hermano. Porque tú tienes de alguna manera compañía con, valga la redundancia, con compañeros de trabajo que son del mundo. Y trabajas con ellos. Pero Pablo está diciendo, no me estoy refiriendo a ellos. Me estoy refiriendo a la gente inmoral, a los avaros, estafadores, a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Sino que en efecto, os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que, llamándose hermano. Ay, bendito. O sea que se está refiriendo a la gente que está dentro de la iglesia de Cristo. Primeramente Dios no dentro de esta iglesia. Pero la advertencia está, que primero nosotros nos veamos reflejados en ese versículo. Porque ¿sabe qué atiende la humanidad? A ver el listado y ver a los hermanos, ¿verdad? A ver quién tiene esa característica. No, primero mirémonos nosotros. Y si usted quiere, después veamos si hay algunas actitudes en otros para, pues, evitarlos. No menospreciarlos, sino orar por ellos. Pero insisto, primero viéndonos nosotros. Entonces ahora sí sigo leyendo. Sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese, miren lo que dice, hermano, ni siquiera se sienten a comer. ¿Por qué habrá dicho eso el apóstol Pablo, hermano? Lo último me refiero, bueno, todo pues, pero lo último, que ni siquiera nos sentemos a comer, es que sentarse a comer es un misterio, hermano. Sentarse a tomar alimentos con otra persona que tiene esas características, diciéndose hermano, uno participa de las cosas que ellos están haciendo. Es que el comer es un misterio, hermano. Por un bocado entró Satanás en un hombre. Y no cualquier hombre, en un apóstol verdadero. Porque yo sé que se están todavía peleando algunos, ¿verdad? Que si era Judas, era o no apóstol. Era apóstol. Dios le delegó una función que no aprovechó. Y ya venía perdido también, porque es llamado el hijo de perdición. Pero ese es otro tema. Cuando está la santa, y para tener intimidad el Señor, lo que establece es una mesa. Santa Cena. Y cuando la tomamos, lo metemos a Él dentro de nosotros. O sea, el comer es un misterio, hermano. Si nosotros nos sentamos con gente así, participamos. Entonces, con esto voto cualquier pensamiento clasista, pero sí tenemos que evaluar, sin menospreciar. Regreso al versículo, a la presentación, y veamos entonces qué hicieron estos señores. Perdone que haya puesto todos estos versículos, dos versículos en realidad, el 2 y el 3, pero quiero que lo leamos. Y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Fíjese que le puse entre paréntesis, eso lo escribí yo, lo que dicen otras versiones para no ponerle más slides. Lo que dicen otras versiones, cuando dice renombre, buena reputación, famosos.
Hay gente que alcanza cierta buena reputación dentro de la iglesia del Señor, pero no por eso para nosotros nos tenemos que ir, hermano, con el nombre, con la fama, buena fama, por cierto, no estoy en contra de eso, buena fama, de pensar que por eso no pueden ser personas que nos puedan estar guiando a un abismo. Sí. Hay que ver, por eso dice la Biblia, a la ley y al testimonio. No solamente lo que está saliendo de su boca, cómo vive, cómo habla. No eran cualquier personas, hermano. Los que siguieron a Coat, a Coré, ni a los hijos de Rubén. Eran hombres famosos, de buen renombre, de buena reputación. La gente que no discierne se va detrás de ellos. Pero la gente que discierne anota fácilmente. Dice que es apóstol, dice que es profeta, dice que es ministro. Veamos las señales, veamos las credenciales, veamos cómo vive, no solamente cómo habla. Versículo 3. Ahora, ¿por qué le estoy leyendo esto? Porque usted sabe que este es un caldo de cultivo para que el Espíritu de Dios se contriste. Y si hay un Espíritu de Dios contristado, ¿se podrá derramar en una plenitud? No. Y se juntaron contra Moisés y contra Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Mire, hermano, contra dos hombres que Dios había levantado y a uno lo había preparado por 40 años en el desierto, solo. En mi país hay un dicho que dice, ¿desde cuándo los patos, cómo es? Le tiran a las escopetas. O sea, gente que había alcanzado buena reputación, pero no por eso eran más que Moisés, hermano. Basta ya de vosotros porque toda la congregación, todos ellos son santos. Sí, claro, el pueblo era santo. Y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Le quiero leer, me voy a adelantar. Solamente le quiero leer esta versión de este mismo último versículo, pero en la versión Kadosh. Ellos se reunieron contra Moshe, como es una versión hebrea, por eso dice así, y a Aarón, y le dijeron ellos, ustedes han ido muy lejos. Después de todo, la congregación completa es Kadosh. Kadosh lo que significa en hebreo es santo. Cada uno de ellos, y Yahweh está entre ellos. Así que, ¿por qué se levantan ustedes a sí mismos sobre la asamblea del Señor? El que se alza contra la autoridad que Dios ha puesto, se alza contra Dios. Por eso tenemos que escoger bien la autoridad que de alguna manera tú le escoges. Y yo también. Por eso nosotros tenemos que evaluar a qué autoridad le vamos a responder obediencia, a seguirlo. Porque si es un Moisés, gloria a Dios. Pero si no es un Moisés, bueno, ese es otro tema. Pero sí deberíamos de evaluar que no hayan esas cosas en nuestro corazón. Porque usted puede leer el capítulo más adelante, si usted lo desea, usted va a saber que Dios se tomó eso para sí mismo. Se rebelaron contra Moisés, se rebelaron también contra mí. Y eso entristece el Espíritu de Dios, hermano. Eso entristece el Espíritu de Dios. Déjenme leer este versículo por causa del tiempo, solamente tengo 10 minutos. Mateo capítulo 1 y versículo 18 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, o sea, no eran matrimonio todavía consumado, antes de que se consumara el matrimonio, bueno, lo dice el versículo, se halló que había concebido por obra el Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. O sea, una mujer recibió el Espíritu de Dios, pero la palabra que a mí me impacta ahí es concebir, y la palabra concebir, el significado etimológico
no lo que realmente significa, sino el significado etimológico, es decir, de dónde proviene esa palabra, se lo puse ahí, viene del latín que es concipere, que lo que me impacta a mí es la parte última, donde dice, bueno, el significado es tomar enteramente, contener, concebir, pero esa palabra en latín está compuesta por el prefijo con, que es unión, que significa unión, junto, reunido. Oh, eso a mí me dejó impresionado. ¿Sabe por qué? Porque entonces aquel que se une con el Espíritu de Dios, como está la esposa en el versículo de Apocalipsis, que está junto al Espíritu Santo, teniendo una sola voz diciendo, ven. Así María se unió al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿en dónde está el Espíritu Santo para unirme? El Espíritu Santo se manifiesta en los aposentos. Y le pongo el versículo que usted sabe de memoria, pero solamente le quiero leer esto. Lo que le acabo de decir, solamente para que lo podamos leer. El que se une al Espíritu recibirá el derramamiento necesario para alcanzar la estatura de esposa. Y lo otro que quiero leerle, en base a lo que le he leído, solamente es una deducción, una conclusión, un punto de reunión para unirnos con el Espíritu Santo. Es en los aposentos, porque fue en un aposento donde por primera vez se derramó. Aposento es lugar alto. Entonces veamos ese versículo rápidamente. Al llegar, esta versión me interesa bastante, la nueva versión purificada. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Tengo 8 minutos, pero me da tiempo re bien para explicarle eso, porque usted no encuentra ahí una redundancia aparente redundancia. Unánimes juntos, aparente redundancia, porque el que está junto, pues digamos que probablemente se puede decir también que está unánime, o sea, unido. Pero no, esta versión lo que está queriendo decirnos es que no es lo mismo estar juntos que unánimes. Es decir, estar en un solo espíritu. Entonces podemos reunirnos, pero esto se va a convertir en un aposento en donde el Espíritu Santo se va a derramar si estamos juntos, pero también estamos buscando la unidad del Espíritu de Dios. ¿Y eso cómo lo logramos? Mire, como tengo que ir rápido. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 y versículo 3. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu. No la unidad del alma, no la unidad de sentimientos, no la unidad de pensamientos. Eso es lo que busca el legalismo, metido dentro de la iglesia. El humanismo, que va íntimamente ligado con el legalismo, lo que busca es que tengamos un solo tipo de pensamiento, pero humano, hermano. No podemos nosotros tener unidad, estar unánimes en un lugar para que el Espíritu Santo descienda, si no es por el Espíritu. Si no es por el mismo Espíritu Santo. Pero mire lo que dice, me impacta la primera palabra, dice esforzarse. Quiere decir que eso cuesta, hermano. Usted no hace un esfuerzo si sabe que esa cosa es fácil. O sea, si es fácil, usted no hace un esfuerzo. Si es difícil, usted hace un esfuerzo. ¿Y sabe qué es el esfuerzo que tenemos que hacer? De reconocer que cada uno de nosotros somos diferentes. Cada cabeza, dice el dicho, es un mundo. Pero en cuanto al espíritu, me refiero al espíritu humano, debemos de pedirle al Espíritu Santo que alcancemos esa unidad. Termino de leer el versículo. En el vínculo de la paz. Entonces, ¿dónde hay unidad? ¿Dónde hay unidad del Espíritu? En buscar
la paz de Dios. En lo que esté de vosotros, estad en paz con todos. En lo que esté de vosotros. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Entre nosotros, la paz. ¿Hay conflictos? ¿Hay conflictos? Bueno, tratemos de arreglarnos y buscar la paz. Buscar la paz no es a mandar de manita sudada. Buscar la paz es que si tuvimos una diferencia, nos pongamos a cuentas. Y si podemos tener nuevamente la comunión que teníamos antes, gloria a Dios. Pero si no es factible, por lo menos estar en paz. Y que cuando nos encontremos, no venga a la mente ni de la persona ni de uno lo que es el malestar, las ofensas que se pudieron haber dicho en su momento, sino que uno tenga paz y pueda bendecir a esa persona cuando la vea uno, hermano. Acabo de decir que no necesariamente uno tiene que andar otra vez en amistad con esa persona, porque me estoy recordando el ejemplo de Abraham con su sobrino Lot. Hubieron problemas, se pusieron a cuentas. Eso sí, Abraham le dijo, si tú te vas al oriente, yo me voy del otro lado. O sea que a veces las separaciones son necesarias, a veces, pero en paz, hermano. Y tan en paz quedaron que cuando Lot tuvo problemas en Sodoma, se levantó Abraham con 318 hombres para rescatar a Lot. Usted sabe la historia. O sea que no, cuando supo que Lot estaba en apuros, no dijo, pues ahí que se quede. No, se levantó y lo fue a ayudar. De hecho, lo sacó. Entonces, mejor le leo el otro versículo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Nosotros venimos de muchas naciones. Pero aquí, hermano, aquí ya no hay guatemalteco, no hay salvadoreño, no hay hondureño, no hay mexicano. Por eso yo sí, gracias a Dios nunca me lo han preguntado. Pero si a mí me dicen, hermano, si para la alabanza puedo traer la bandera de mi país y ondearla, le diría que no. De una vez se lo dijo, no. Ame a su país, bendígalo. No se olvide de lo que le dio ese país en su momento antes de venir a este. Pero sepa que nosotros somos una nueva nación. Una nación santa, escogida, apartada. Y no tiene que haber discriminación contra otro por la nacionalidad que tenga. Por favor, no. No, eso no. Porque eso quita la paz y eso no nos lleva a la unidad del Espíritu. Yo respeto las iglesias porque he visto videos de iglesias en donde pues ondean las banderas de sus países, está bien, pero hermano, el que no es maduro, le tocan el ego con ver la bandera, le tocan el orgullo, le tocan lo patriótico. Está bien que sea patriota, pero no en la iglesia, mejor en el estadio. Mejor termino de leer. El otro versículo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Qué tiene que haber para que haya un derramamiento del Espíritu Santo? Gracia, porque aquí yo veo 3 palabras y termino, pero solo las voy a enunciar, no las voy a explicar. Para que haya una comunión con el Espíritu Santo. Y lo voy a dejar así. Gracia, amor, para que haya comunión con el Espíritu de Dios. La gracia es un tema y el amor de Dios es otro. Amor de Dios. Amor de Dios. ¿Cómo se derrama el amor de Dios? En lo que vienen mis hermanos de la alabanza, yo aprovecho el tiempo. Hay formas de saber si amamos a Dios. Mire cómo se lo voy a plantear ahorita. De odiar lo que Dios odia. Es como nosotros vamos a poder amar lo que Dios ama. Pero no podemos amar lo que Dios odia y decir que amamos a Dios.
No podemos decir que amamos, que conocemos el amor de Dios. Si, repito, amamos o coqueteamos con las cosas que Dios odia. Y Dios odia cosas, bueno, léase Proverbios capítulo 6. 6 cosas hay que Dios odia y la séptima detesta. ¿Y sabe cuál es el número 7? El que pone discordia entre los hermanos. Tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca cuando estamos hablando con un hermano de otro. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado, hermano. Porque tal vez sin saberlo estamos poniendo discordia. En todo caso, si vamos a hablar de otro hermano, que sea tal vez para manifestar una necesidad que tenga y decir, mira, oremos por él, visitémoslo. Pero hablar mal, no, hermano, yo no me quiero apuntar para eso. El hermano Otoniel Ríos Paredes, un apóstol que el Señor dio a la Iglesia de Cristo hace muchos años. Eso yo no lo vi, pero lo comentó una vez mi cobertura apostólica. El apóstol Sergio Enríquez decía que cuando se reunían a comer, pues todo bonito, ¿verdad? Hablando de la palabra, pero cuando ya empezaban los hermanos pastores que rodeaban al doctor Ríos a hablar de otros hermanos y no necesariamente bien, él decía, bueno, ya es hora de irse. Ya cuando se empieza a hablar de otras personas y no bien, es mejor levantarse e irse, hermano. Porque eso Dios lo odia. Y no podemos decir que conocemos el amor de Dios si nosotros estamos poniendo discordia entre hermanos. Y todo eso para que haya una comunión con el Espíritu de Dios en base a los derramamientos que Él está prometiendo para este tiempo. Póngase de pie y déjeme bendecirlo. Tenía muchos más versículos, pero quiero dejarlo ahí. Padre Santo, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Espíritu Santo, yo sé que has sido enviado desde hace 2000 años por el Hijo para hacer una obra de perfección en nuestras vidas. Padre Santo, te quiero pedir que tu Santo Espíritu siempre esté en este lugar manifestado con poder, con gloria, para que nosotros, siendo impactados por esa gloria y ese poder, vayamos siendo transformados cada día. Que no estemos viviendo, Señor, reuniones en las cuales tú no estés y menos aún tú te pongas como enemigo de nosotros en base a la rebelión, Señor, que puede haber en nuestro corazón. No necesariamente en contra de ti, sino en contra de aquellas autoridades que tú has puesto arriba de nosotros. Guárdanos de toda rebelión, Señor. Desautoriza, arranca de nuestro corazón cualquier, Señor, resabio, raíz de rebelión, en el nombre poderoso de Jesús. Porque queremos vivir cuando nos reunamos en este lugar, cuando estemos en nuestras casas oyendo alabanzas, pueda descender tu Espíritu de Dios. Y aún mientras dormimos, Señor, pueda descender tu Espíritu y nos sustente, nos llene. Oh, sí, Señor. Hasta que se cumpla, hasta que sea hallado el sello de perfección en tu corazón. Permite que este pueblo lo viva, lo alcance, Señor. Y que, como dice ese versículo, en el día de la redención, teniendo ese sello del Espíritu de Dios en sus corazones, sean arrebatados de este planeta, sean llevados hasta tu santa y bendita presencia, Señor, como aquellos que siempre estuvieron, Señor, anhelando, deseando, viendo el derramamiento de tu santo y bendito Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por este día. Gracias por la vida. Gracias por esta reunión. Gracias, Señor, porque tú has hecho, Señor, una vez más
gala de este lugar haciéndote presente. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gracias, Señor. Espíritu Santo, No sé, yo te necesito. Sí, te necesitamos, Señor. manda tu fuego. Oh, sí. Mándalo, mándalo, Señor, mándalo. Espíritu Santo, Que descienda como fuego. solo anhelo mirar tu gloria Y majestad, y majestad. tú eres Tú eres mi fuerza, mi fuerza. tú eres mi ayuda. Espíritu Santo.